Buenas noches, docente. Mi nombre es Judith Oriundo Vilches. En esta oportunidad hablaremos sobre la protección y defensa legal del software. Bueno, analizaremos la sentencia de fecha 23 de marzo de 2012 del expediente número 99-09. Esto da referencia al delito de la interceptación telefónica en el caso de los petroaudios. A continuación se presentarán unos puntos claves de la sentencia. El contexto del caso: la sentencia se origina a partir de la difusión de audios que contenían conversaciones entre Alberto Quimper Herrera, un ejecutivo de Perú Petro, y Rómulo León Alegría, un exministro, donde discutían pagos para favorecer a la empresa noruega Discover Petroleum en la obtención de contratos. Esta situación generó un escándalo polémico y llevó a las investigaciones de las interceptaciones telefónicas que habían sido realizadas de manera ilegal. El delito de la interceptación telefónica. La sentencia aborda la naturaleza del delito de interceptación telefónica, destacado que las comunicaciones privadas fueron interceptadas sin autorización judicial. Se menciona que las interceptaciones fueron realizadas por la empresa Business-Track, que contaba con vínculos con exministros de la Marina de Guerra del Perú, quienes eran conocidos por la realización de este tipo de actividades ilegales. La responsabilidad de los involucrados. La sentencia identifica a varios individuos como responsables de las interceptaciones, incluyendo a Ponce Feijo y Tomasio de la Barry, quienes eran señalados como los principales operativos detrás de las acciones de espionaje. Se establece que estas interceptaciones fueron motivadas por intereses comerciales y políticos, lo que agravaría la situación. La prueba y testimonio. La sentencia se basa en una serie de pruebas y testimonios que demuestran la existencia de las interceptaciones y la manipulación de los audios. Se menciona que los audios fueron editados y vendidos a la empresa Petrotech, lo que evidencia un esquema de espionaje industrial. Consecuencias legales. La sentencia concluye con la imposición de sanciones a los responsables de las interceptaciones, subrayando la gravedad del delito y la necesidad de proteger la privacidad de las comunicaciones. Se establece un precedente importante en la lucha contra la corrupción y el abuso del poder en el país. Vamos a responder las preguntas. Iniciamos con la pregunta número 1. ¿Ante qué tipo de delito estamos? Si se determina que es un delito informático, explicar el porqué. El delito informático se refiere a la acción de interceptación o comunicación sin el consentimiento de las partes involucradas y sin autorización judicial. En el contexto de la sentencia, se evidencia que las comunicaciones privadas fueron grabadas y manipuladas sin el debido proceso legal, lo que constituye una violación a los de derechos fundamentales. Delito informático. Aunque la interceptación telefónica a sí misma no es exclusivamente un delito informático, el uso de tecnología para llevar a cabo estas interceptaciones puede encuadrarse dentro de esta categoría. Esto debe de ser a qué. Uso de tecnología. Las interceptaciones se realizan mediante el uso de dispositivos técnicos, tecnológicos avanzados, lo que implica un uso de herramientas informáticas para acceder a las comunicaciones de manera ilegal. La manipulación de datos, la edición y alteración de los audios interceptados para su posterior venta también involucra el manejo de información digital, lo que puede considerar un delito informático, ya que se trata de la manipulación de datos electrónicos con fines ilícitos. Pregunta número 2. ¿Es posible la aplicación de la teoría del fruto envenenado? ¿Quién o quiénes podrían argumentar esta teoría? La teoría del fruto envenenado se refiere a la idea de las pruebas obtenidas de manera ilegal o inconstitucional no pueden ser utilizadas en un juicio, ya que su origen es ilícito en el momento. En el contexto del caso, los petroaudios. Esta teoría puede ser aplicada debido a la naturaleza ilegal de las interceptaciones telefónicas realizadas. La aplicación de la teoría del fruto envenenado
Por su naturaleza, las grabaciones y audios que fueron utilizados como evidencia en el caso fueron obtenidas sin debida autorización judicial y sin el consentimiento de las partes involucradas. Esto significa que cualquier prueba derivada de estas interceptaciones podría ser considerada envenenada y, por lo tanto, inadmisible en el tribunal. Argumentación de la defensa. Los abogados defensores de los acusados podrían argumentar que la teoría del fruto envenenado para impugnar la validez de las pruebas presentadas en su contra podrían sustentar que las pruebas obtenidas a través de las interceptaciones ilegales violan el derecho de la privacidad y el secreto de las comunicaciones, lo que afecta la integridad del proceso judicial. También la admisión de tales pruebas podría llevar a un juicio injusto, ya que se basarían en evidencias obtenidas de manera ilícita, lo que contraviene principios fundamentales del debido proceso. La implicación para la Fiscalía. Por otro lado, la Fiscalía tendría que demostrar que las pruebas presentadas no son resultados de una actividad ilegal, lo que podría ser complicado dado el contexto de las interceptaciones. Si la defensa logra establecer que las pruebas son frutos envenenados, esto podría llevar a la exclusión de las mismas y potencialmente a la absolución de los acusados. Un análisis breve al respecto. La aplicación de la teoría del fruto envenenado en el caso de los petroaudios es relevante y podría ser un argumento clave en la defensa de los acusados. La defensa podría utilizar esta teoría para cuestionar la legalidad de las pruebas y por ende la validez del proceso judicial. Esto resalta la importancia de seguir procedimientos legales adecuados en la obtención de pruebas, así como la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los individuos en el marco del juicio de la teoría del fruto envenenado. Por lo tanto, no solo tiene implicación legal, sino que también refleja principios éticos y de justicia en el sistema penal. Bueno, responderemos la pregunta número 3. Si usted fuera el juez a cargo del caso, ¿cuál sería el fallo? Si yo fuera el juez a cargo del caso de los petroaudios, mi fallo se basaría en un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas, la legalidad de su obtención y el respeto de los derechos fundamentales de los acusados. A continuación se presentan los argumentos que fundamentarían mi decisión. La exclusión de pruebas ilegales. En primer lugar, declararía la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas a través de las interceptaciones telefónicas ilegales. La evidencia presentada, que incluye grabaciones y audios, fueron obtenidas sin la debida autorización judicial y sin el consentimiento de las partes involucradas. Esto constituye una violación del derecho a la privacidad y del secreto de las comunicaciones, principios fundamentales que deben ser protegidos en un Estado de Derecho. La aplicación de la teoría del fruto envenenado sería la clave de esta decisión, ya que las pruebas derivadas de actos ilícitos no pueden ser utilizadas para fundamentar una condena. Análisis de la condena de custodia. Además, se evaluaría la cadena de custodia de las pruebas que sí fueron presentadas. Si se determina que hubo irregularidades en la recolección, manejo o presentación de estas pruebas, esto podría llevar a su exclusión. La integridad de la cadena de custodia es esencial para garantizar que las pruebas sean confiables y que no hayan sido manipuladas. En la evaluación de la responsabilidad penal, en caso de que se excluyan las pruebas ilegales y se determine que las pruebas restantes no son suficientes para establecer la culpabilidad de los acusados más allá de una duda razonable, declararía la absolución de los acusados. La carga de la prueba recae en la Fiscalía y si no pueden demostrar la culpabilidad de los acusados con pruebas válidas, no se puede justificar una condena. Recomendaciones para el futuro. Además de las decisiones sobre el caso,
podría incluir en el fallo recomendaciones para que las autoridades competentes revisen y fortalezcan los procedimientos de obtención de pruebas en casos de interceptación de comunicaciones, asegurando que se respeten los derechos fundamentales y se eviten abusos en el futuro. Conclusiones. En conclusión, aunque el delito principal en este caso es la interceptación telefónica, las técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo estas acciones, así como la manipulación de los datos obtenidos, permiten clasificar también como un delito informático. Esto resalta la intersección entre el derecho penal tradicional y las nuevas tecnologías, lo que es cada vez más relevante en el contexto actual. Concluyendo, mi fallo se basaría en la protección de los derechos fundamentales de los acusados y en la necesidad de mantener la integridad del sistema judicial, la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas ilegalmente y la evaluación rigurosa de la cadena de custodio serían los pilares de mi decisión. Sin las pruebas válidas no son suficientes para establecer la culpabilidad. La absolución sería única opción justa y legalmente correcta. Gracias por su atención.